En medio de esta campaña electoral que está cada vez más caliente y con la fecha que tenemos del 8 de marzo, que son no solamente las consultas presidenciales, sino las elecciones a Congreso, Cámara y Senado, pues nuestro invitado de hoy es nada más ni nada menos que Juan Carlos Lozada, una persona que siempre ha estado acá, un político que conocemos desde hace mucho tiempo, que hace el salto, ¿no es verdad?, Sí. de la Cámara después de tantos años Salto mortal. al Senado, pero además lo hace en medio de una situación bastante, digámosle, opresora por Sí. parte de lo que está por parte del jefe. El jefe que se adueñó del partido, que es el expresidente César Gaviria. Ustedes conocen las peleas que él ha tenido, él y otros tantos, no lo suficientes como para realmente que este partido deje de ser la finca de César Gaviria. Así es. Pero él sigue ahí, peleando, dando la pelea. Pero no lo voy a invitar esta vez, y usted me va a decir si acepta mi reto, para que hable mal del Partido Liberal, porque siempre habla mal con razón, ¿sí? Sino porque yo creo que es muy importante para saber por quién votar, ¿sí? Y sobre todo para demostrar quiénes son los que hacen bien el trabajo en el Congreso. Quisiera como que usted nos hablara de su última investigación, que tiene que ver con la cantidad de congresistas que tienen en sus manos los baldíos, que son las tierras que deberían pertenecer por ley a los campesinos, pero que con el tiempo, a lo largo de muchos años, han terminado en manos privadas, que es una de las grandes deformaciones que hay de lo que sucede en materia de tenencia de la tierra en Colombia. Según la Agencia Nacional de Tierras, la mayoría de los baldíos, cerca de entre 65% y el 85% de los baldíos pertenecen a manos privadas. Y repito, los baldíos, según la ley, son tierras que deben pertenecer, ¿no es verdad?, a los campesinos sin tierra, deben ser tierras del Estado. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Porque yo creo que esa es una de las peleas suyas que si usted llega al Senado, pues la va a hacer y la va a pelear como todo lo que pelea usted. Ojalá la logre. Bueno, pues vamos a ver, María Jimena, mire, ¿en qué contexto nos hemos puesto nosotros a mirar los temas de los baldíos de la nación? Usted recuerda que en el año tal vez 2021 nosotros logramos sacar adelante la ley de delitos ambientales, tal vez año 2020, si no recuerdo mal. Logramos sacar adelante la ley de delitos ambientales. Esa ley traía un artículo que creaba un nuevo delito en Colombia, que era la nuez, si se quiere, de esa ley y donde estaba la verdadera controversia de la ley de delitos ambientales. Y era la creación del delito de ilícita apropiación de los baldíos de la nación. Hoy la ley penal no se encargaba. Claro, no era delito. Usted podía ir a coger un baldío, podía tumbarlos, hacer la deforestación que se hace en los baldíos, correr la cerca, meter las vacas, sacar un crédito y que después le titularan esa tierra. Ese es, digamos, el mecanismo con el cual se ha deforestado a Colombia. Entonces todo esto venía dentro del contexto de nuestra lucha contra la deforestación. ¿Cómo peleamos contra la deforestación? Pues era absolutamente necesario parar el acaparamiento de tierras, el acaparamiento ilegal de los baldíos de la nación. Eso era un tema que era central. ¿Qué pasó en esa discusión? Pues resulta que el abogado Sierra Porto, ex magistrado de la Corte, no solamente de la Corte Constitucional, sino también representó a Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pagado por la SAC, y eso sí lo podemos decir aquí sin aspavientos y sin temor a equivocarnos, la SAC, la Sociedad Colombiana de Agricultores, que son claramente uno de los gremios más poderosos del país, donde tienen asiento los otros grandes gremios agrícolas como Fedepalma, como Fedegan, como, bueno, en fin, los grandes gremios agrícolas del país, decidieron demandar la ley de delitos ambientales, concretamente el delito de ilícita apropiación de los baldíos de la nación, y el exmagistrado Sierra Porto les firmó esa demanda. Y entonces la Corte Constitucional les da la razón y tumba el delito de ilícita apropiación de los baldíos de la nación con un argumento que puede ser plausible, pero que trae consecuencias gravísimas y nefastas, que es ¿cuál? Dice
la Corte, mientras en Colombia no haya un verdadero catálogo de los baldíos de la nación, mientras no tengamos un registro pleno de qué tierra corresponde a los baldíos de la nación y cuál no, entonces la persona que está acaparando una tierra, que se está adueñando de una tierra, no puede saber si es baldía o no. Y si no sabe si es baldía, entonces usted no le puede aplicar la ley penal. Pues eso es extremadamente grave en términos de las consecuencias que eso traerá, porque el acaparamiento de tierras, la especulación con la tierra es la principal causa de la deforestación del país y de muchos de los otros males de Colombia. La ampliación de la frontera agrícola, que es producto también de la deforestación. Así es, pero además, ¿quiénes son los que hoy están haciendo acaparamiento de tierras? ¿No son acaso Mordisco? ¿No es acaso Calarcá? ¿Y no son acaso pequeños grupos delictivos que tienen, digamos, relacionamiento con fuerzas políticas territoriales? Porque eso hay que decirlo de esa manera. Entonces, dentro de ese contexto, es como nosotros nos hemos puesto a mirar a causa de varias acusaciones que tienen algunos políticos de acaparamiento de tierras, si esto es una cosa sistemática. Y cuando usted va y ve, pues sí hay una cosa sistemática de acaparamiento de tierras por parte de fuerzas políticas, de actores políticos, de familiares de actuales congresistas en varias regiones del país. Y entonces uno empieza a ver que sí hay una sistematicidad, cosa que es muy grave y muy preocupante. ¿Por qué no hacemos entonces el top 9, ¿no es verdad? ¿Top 9 o 10? Sí, cualquiera. Top 10. 7, yo le he hecho un par. Top 10, hagámosle. El top 10 de los acaparadores políticos que hoy están presentando su nombre a estas elecciones del 8 de marzo, para que ustedes sepan por quién votar, ¿no? Y entiendan por qué es importante saber qué hay detrás de un político. Pues mire, ¿cómo no empezar por el más sonado de todos los casos? En este caso tuvieron que devolver parte de las tierras y es lo que tiene que ver con el ubérrimo. Eso no estaba a nombre del expresidente Álvaro Uribe, estaba a nombre de su esposa Lina Moreno, pero tuvieron que devolver unas hectáreas del ubérrimo porque se pudo comprobar que habían corrido la cerca un poquito. Entonces, en ese caso, todavía estaba, de hecho, por esos días fue que se tumbó el delito de ilícita acaparación de baldíos de la nación, de ilícita apropiación de baldíos de la nación. Por esos días, antes de que se tumbara la ley, decidieron devolver las tierras del ubérrimo en las que se había corrido la cerca. Y yo el otro día hacía un símil. Hay unos que corren la línea ética, otros que corren la cerca. Y eso se podía hacer, ¿sabe por qué? Porque no se hacían digamos, o sea, realmente no se realizaba todo el trabajo de lo que tenía que ver con el impuesto predial. ¿Por qué? Porque pues eso no se hacía. Así es. Ahora, hace unos años se está empezando a hacer y por eso ya no se puede correr tanto la cerca. Así es, y es absolutamente fundamental que se haga, María Jimena, porque acuérdese usted que la fuente principal de recursos de los municipios del país es el impuesto catastral, es el impuesto a la propiedad. Si no hay una actualización de ese catastro, pues entonces hoy tenemos municipios absolutamente desfinanciados. ¿Cómo puede ser que aquí nomás, al lado de Bogotá, haya haciendas en Cota, en otros sitios, donde hay mansiones gigantescas que siguen pagando los impuestos con el avalúo de su predio de hace 50 años? O sea, que pagan 50,000 pesos de impuesto predial por fincas que deberían estar pagando 200 y 300 millones al año. Es una cosa que es realmente muy lamentable. Entonces, si se quiere, la tarea del catastro multipropósito en Colombia es una de las tareas más importantes que tiene que tener el Estado. Porque esa corrida de cerca que hizo el expresidente no Álvaro se podría Uribe, hacer si eso estuviera clarito. Correcto, que además le proporcionó a él una cantidad de tierra. Pero fíjese usted cuántas trabas puso el Congreso de la República y viendo cuántos tienen temas con acaparación de baldíos de la nación, con acaparamiento de baldíos de la nación, uno empieza a entender por qué el Congreso se resiste de manera tan sistemática justamente a legislar lo que tiene que ver con el catastro multipropósito, con avanzar en
la actualización del catastro en Colombia. Claro, porque eso tiene que ver con el aumento del impuesto predial rural. Así es. Que es lo que ellos no quieren pagar. Por supuesto que no, nadie quiere pagar, eso es evidente. El expresidente Álvaro Uribe, hay que decirlo, es ahora número 25 en la lista del Centro Democrático. Ay, pero de todos estos creo que es el único que devolvió los baldíos en defensa del presidente Uribe. Bueno, de todos los que le voy a contar, creo que es el único que corrió la cerca para el otro lado otra vez. Bueno, pues eso me parece válido y hay que reconocerse. Un punto para el presidente Uribe, devolvió los baldíos de la cerca que corrió. Eso está muy bien. Hay otros varios, María Jimena. A ver, segundo. Mire, empecemos por los de mi propio partido, porque si no, entonces van a decir que esto es para pegarle a otra gente y lo que uno quiera. Pero usted vio una digamos, reciente investigación, creo que fue de Casa Macondo, si no estoy mal, que publicó el proceso que tiene hoy quien es cabeza de lista del Partido Liberal sobre el acaparamiento de unas tierras, que es Lidio García, en un baldío en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Que por supuesto pues es su fortín político. Él hoy bastante fortalecido con respecto a la vez pasada, porque la vez pasada no tenía a su primo Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Un alcalde que yo le digo, estuve en Cartagena la semana pasada y yo quedo muy preocupado de ver todo lo que hace Dumek Turbay. Porque a Dumek Turbay le han lavado la cara con temas que son de mi corazón. Yo no puedo decir lo contrario. Es decir, que él haya cambiado los caballos cocheros de Cartagena por coches eléctricos. Sí. Yo eso todo lo felicito, pero él con ese tipo de medidas ha dado... con ese tipo de medidas, si se quiere, ha dado una especie de aura, ha cogido una especie de aura de defensor de causas justas, el embellecimiento de la ciudad amurallada y no sé qué otras cosas. Vaya usted a los barrios populares de Cartagena. Perdón, nosotros acabamos de hacer una serie sobre la gentrificación de Getsemaní, cómo se está destruyendo. Getsemaní está acabado. Un barrio histórico como Getsemaní. Así, allá no queda población tradicional, del sin duda alcalde. Alguna. Por supuesto, y lo que están construyendo en Getsemaní y los negocios que se están haciendo ahí, eso ya además ya no va a parar en Getsemaní, eso va a cruzar el puente y va a llegar a Manga también, y así va a ser. La gentrificación de Cartagena es impresionante, pero mire usted, vaya a los barrios populares, vaya a Nelson Mandela, vaya a donde usted quiera, la cantidad de basuras, la degradación en la que está viviendo la ciudad de Cartagena. Me fui a La Boquilla a conversar con los pescadores y los operadores turísticos, ahí la gente de toda la vida que siempre ponía su toldito y demás. ¿Cómo la persigue la policía en la playa? Mientras del lado de los ricos, donde están los hoteles, las Américas y demás, allá la policía nunca llega a chequear si están poniendo los toldos donde corresponde o no. Y en cambio a la gente pobre, a la gente que de verdad necesita poner su toldito, salir a pescar para vivir ahí, las quejas son impresionantes del alcalde Dumek Turbay. Entonces, bueno, ahí hay un caso. Que él tiene un aliado, el Lidio García, porque pues ahora tiene... Alcalde de Cartagena. Imagínense, si él sacó la vez pasada, fue la primera votación del Partido Liberal. ¿Y esas tierras cómo las creo que sacó 150 o 160 mil votos. Este es un proceso que ya lleva unos años, que no, digamos, había salido a la luz, no lo sé bien por qué, pero son esas tierras en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, que supongo yo eran tierras de la familia, donde también han venido... Corriendo la cerca. Exactamente. Es un tema de correr la cerca en unos casos, en otros es mucho más grave. El que le voy a contar ahora, para empezar con el Partido Conservador, ya no es solamente un tema de correr la cerca. Han corrido la cerca, pero se han ido a coger literalmente tierras en otras partes del país. Yo ya sé de quién me habla. Que es el caso que alguna vez hablamos aquí hace 4 años. Imagínese usted hace cuánto tiempo que viene este proceso. Y es el senador conservador Sami Merek. Sí. El senador conservador Sami Merek tiene una acusación por un predio que se llama Los Cambulos en Obando, Valle del Cauca. Son 54 hectáreas a nombre de una sociedad. O sea, no está a nombre de él, sino a nombre de una sociedad, y se menciona que hay una dificultad ahí de reconstruir una cadena de dominio que permita la clarificación de a quién le pertenece ese predio, pero ahí está el senador Sami Merek involucrado en esa sociedad que ha acaparado en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca. Uno tiene rastros de él también, no solamente pues en Risaralda, que es donde ellos nacen, por supuesto, sino que también están en el Guaviare. En el Guaviare, perdón. En el Guaviare. En el Guaviare desde tiempo, pues desde las elecciones de hace unos recuerde 4 usted que años. ellos lograron allá poner un gobernador que era literalmente de Risaralda. Sí. Recuerde usted que el senador Merek fue
era uno de los 2 senadores que representaba al Congreso de la República en la Junta del OCAD, del OCAD-Paz. Sí. Recuerde usted cuántas inversiones se hicieron con recursos del OCAD-Paz para vías terciarias en el Putumayo, perdón, en el Guaviare, y cómo eso terminaba legalizando el negocio ganadero ilegal de acaparamiento de tierras, de ganadería que estaba acabando al Guaviare, deforestando. Hoy el Guaviare es el segundo departamento más deforestado del país. Dentro de ese contexto de esa investigación de la deforestación fue como apareció el nombre del senador Merec en el Guaviare. Recuerde usted que en un solo año, entre 2 alcaldes allá, el del Retorno y Calamar, entre Calamar y Miraflores, se pusieron de acuerdo para construir esa carretera llamada la Marginal de la Selva sin una licencia ambiental, 38.000 hectáreas deforestadas por causa de esa carretera, y de repente empiezan a aparecer los recursos del OCAD-Paz para terminar de completar el circuito que les ayuda a sacar las vacas de esos predios, que son todos predios baldíos de la nación que han sido acaparados. Y esa lógica que es sistemática en el Guaviare nos lleva, cada vez que preguntamos por esos temas, al nombre del senador Merec. Fíjense ustedes, por quién votar, ¿no? Esta es la idea que tenemos y por quién no votar. A ver, sigamos aquí. Sigamos con nuestro Extrañamente top, hay muchos de la costa atlántica. Top 4. Ah, no me diga. Extrañamente eso sí hay muchos sí. de la costa atlántica. Fíjese usted, por ejemplo, la representante a la Cámara, Ana Paola García Soto, del partido de la U, que hoy es candidata al Senado de la República también. Ella está mencionada en el caso de un baldío en Buenavista, en Córdoba, justamente donde hoy están pasando pues esta enorme tragedia que de verdad uno le rompe el alma. Si usted me permite hacer un paréntesis de baldíos aquí, yo sí quiero recordarle al país que son justamente esos políticos que hoy están saliendo a repartir mercados a 2 manos en Córdoba, justamente a 3 semanas de las elecciones. De una vez el mercado viene con la publicidad de ese político a bordo. Yo no sé si usted vio el caso del señor de Cambio Radical, número 7, no sé su nombre, el número 7 de Cambio Radical al Senado de la República. De una vez entrega el mercado completo con un sticker pegado con su publicidad política. Eso no es una forma asquerosa y repugnante de aprovecharse de la tragedia más grande que ha vivido su departamento en los últimos años para hacer política. Eso es vergonzoso. A mí me da vergüenza ver a Guadid Mansur salir a hacerle reclamos al gobierno nacional. ¿No? Todos investigados. No, pero es que está investigado justamente por el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, María Jimena. Es que uno no puede tener un mayor descaro que ese. Uno estar investigado por el caso de la UNGRD, por el caso del INVIAS, por el caso de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que esos son, digamos, los que están más en el centro del foco de la mira de la Corte. Y salir uno a criticar al señor Carrillo, salir a criticar al gobierno nacional porque por su respuesta, cuando ellos son parte principal del problema de lo que ha sucedido en la Unidad de Gestión del Riesgo, que hoy necesitaba muchos más recursos para poder atender esta emergencia, y son los mismos que se la han robado a 2 manos, son los mismos que hoy salen a criticar. Pero no solamente en el caso de la UNGRD, es que dése cuenta quiénes son los dueños de las corporaciones autónomas regionales, que son los que dan licencias ambientales en esos territorios que hoy están bajo el agua. Entonces uno no puede ser tan descarado, uno más bien se calla y sale a ayudar, no se pone a hacer show político en un momento en el que la gente está sufriendo, y mucho menos sale a hacer campaña con los mercados. Eso es una cosa inaceptable, pero lo están haciendo todos. Lo que pasa es que lo hacen de manera más discreta que este número 7 de Cambio Radical, que de la manera más vergonzosa de una vez le incluye la publicidad política. Bueno, pero es que esa es la manera como Cambio Radical quiere cambiar el país. Así es, radicalmente van a cambiar la política. Eso estamos de acuerdo. De Cambio Radical. Pero en este caso, la señora Ana Paola está mencionada en ese caso de ese baldío de Buenavista. Entonces, pues imagínese usted cuánto no se ha acaparado en Córdoba. Es que Córdoba es uno de los lugares donde más se ha acaparado tierras, donde más relaciones ha habido entre paramilitarismo y política,
digamos, esto es una cosa, digamos, a dos. Yo no le tengo que explicar a usted esto, tal vez a la audiencia un poquito más, pero sí, pero usted conoce los casos mejor que yo. Usted podría contarle aquí a la audiencia de a fondo cuáles son el top 10 de políticos de Córdoba que tienen relaciones con el paramilitarismo, que han tenido relaciones con el sector ganadero. Mire usted el problema en el que están metidos hoy con el señor que acaban de meter preso, ¿cómo se llamaba? El presidente Fedegan de Córdoba. Bisbal, pero también estaba el señor Martelo. Allá es donde se dieron las conversaciones, por ejemplo, de las que hablan tanto en la JEP como en Justicia y Paz, sobre todo lo que se hizo alrededor de la elección del exfiscal Mario Iguarán, y todo eso sucedió en el departamento de Córdoba. Yo diría que si uno tuviera que hacer el top 10 de los políticos más cuestionados de Colombia, yo le aseguro que la mitad son los políticos de Córdoba. Es más, ahí, por ejemplo, en Córdoba hay otro senador del Partido Conservador que está mencionado en un baldío en CRT, que es el senador Marcos Daniel Pineda. Él también aparece en el listado de los senadores que tienen controversias de tierras en el departamento de Córdoba. Pero son muchos, pero yo le nombro en Córdoba esos dos. Y una tercera en Córdoba, que no se me vaya a olvidar, la senadora Liliana Vitar del Partido Conservador, también está mencionada en un problema de baldíos en la Ciénaga de Oro y en San Carlos, Córdoba. Ciénaga de Oro que todos los días el presidente Petro habla. Su pueblo, ¿no? Su pueblo, porque allá nació su abuelo y él hace poco salió en un trino, en uno de esos trinos delirantes. Creo que es últimamente el trino más delirante que le he leído. Se había calmado un poquito, ¿no le da usted la impresión? No sé. A mí me dio la impresión que se había calmado unos días. Yo no lo veo muy calmado. Y ahora pero salió con este cuento de, yo no sé, que a él no le importa ¿cómo fue que dijo? Que él nunca le va a preguntar a nadie por su vida sexual y demás, pero de repente terminó en Ciénaga de Córdoba en la tercera frase. Ciénaga, uno no entiende. A veces uno no entiende cómo funciona el cerebro del presidente Petro, pero estaba hablando justamente de ese municipio, un municipio que ha sido, pues obviamente, golpeado por la violencia como tantos municipios del departamento de Córdoba. Allá mencionan a la senadora Liliana Vitar. Entonces, le cuento, en Córdoba, el senador Marcos Daniel Pineda, la senadora Liliana Vitar, la aspirante al Senado Ana Paola García, y yo le podría mencionar otros tantos, pero pasemos si quiere a otros departamentos y a otros partidos. Bueno, diga usted, porque estamos en el top más, como top 6. Bueno, uno que usted conoce muy bien. Uno que usted conoce muy bien, que además usted ha hecho grandes investigaciones en ese territorio del país, que tiene que ver con los baldíos, tanto en el Bichada como en el Guainía, y es el representante Carlos Cuenca, expresidente de la Cámara, el que una vez me dijo, ¿se acuerda? ¿De sabes? No me acuerdo. En ¿Cómo plena fue? pandemia estábamos peleando, y entonces la Cámara lo poncha en un momento en que él me quita la palabra y se le ve claramente en la cámara como dice, ¿Sí oyeron? Se le vio en los labios. Y entonces, claro, eso lo sacó hasta la tele letal. Porque fue muy obvio que el tipo me estaba mandando un madrazo impresionante. Hay que decir que el representante Cuenca es uno de los que más viaja por todo ese territorio. Así que es. Hoy está pues muy marcado por la presencia de grupos irregulares, de grupos armados que están enfrentados incluso entre sí. Y a mí me sorprende que hace sus travesías sin ningún problema. Es el único que realmente bueno, es que no hay más, ¿no? No, es el único. Eran él y Anatolio. Sí. Eran él y Anatolio como bota, ¿no? ¿Y él qué tiene? Y fíjese, en el Bichada, en Puerto Carreño. En Puerto Carreño. Se dice que ahí hay un predio que es de él, que era un predio baldío. Y fíjese que en el Bichada, extrañamente, también han mencionado a algunos familiares de la candidata presidencial del Centro Democrático, la doctora Paloma Valencia, con quien yo no tengo controversias, yo tengo mucho respeto. Estuvimos aquí una vez, usted nos invitó juntos, yo con Paloma tengo una relación personal muy... ¿De la familia de Paloma de familiares de Paloma Valencia, no la acusan a ella directamente, pero se ha dicho que en el Bichada hay unos
predios que eran baldíos, que están en controversia y que aparentemente estaban en posesión de ellos unos familiares de la doctora Paloma Valencia, como también hay algunas discusiones sobre eso en el Tolima, donde pues es más lógico pues, porque ahí estaban los Lacerna. Los Lacerna, ella es Paloma Valencia Lacerna, pero sobre todo ese tema del Bichada a mí me pareció bastante sorpresivo cuando vimos que había unos familiares de Paloma Valencia mencionados en un caso ahí. Entonces fíjese que en el Bichada está Cuenca y hay unos familiares de Paloma Valencia cuestionados por temas de baldíos. Al igual que los Merec, porque en el Bichada también hay acusaciones del señor Merec de tener controversias de baldíos en esa zona del país. Entonces, pues uno dice, hombre, esto es una cosa que de verdad uno le da pues un poquito de escalofrío ver cómo sucede esto. Fíjese usted, de Cambio Radical, para no solamente pegarle al Partido Conservador y a mi hermoso Partido Liberal y al Partido de la U. ¿Cuál más? A ver. Pues ahí está el senador Farelo. Tiene explíqueme el senador Farelo, que ese no lo tengo yo. El senador Farelo es un senador, párele bolas al senador Farelo. Sí, no lo tengo. El senador tengo Farelo es la votación número 1 del Caquetá. La votación número 1 del Caquetá. 7,000 votos. ¿De dónde es el senador Farelo? El senador Farelo es de la costa caribe colombiana. Lo mismo que Del Magdalena. Del Magdalena. Es del Magdalena. De hecho, creo que la controversia que tiene es por este predio que se llama La Gracia de Dios en Ariguaní, Magdalena. Y no es poquito, son 497 hectáreas, prácticamente 500 hectáreas, que están a nombre de su cónyuge y que tienen una discusión por los límites de esa finca. Obviamente, de nuevo, corrieron la cerca. Sí. Entonces, ahí tiene esa controversia el doctor Mario Farelo. Vaya y mire la historia de Farelo en el Caquetá para que usted vea, eso es muy extraño, que en el departamento del Caquetá, y posiblemente lo va a volver a hacer, porque el actual gobernador, que acuérdese usted, el gobernador del Caquetá es de la costa atlántica, le va a volver a poner los votos a Farelo. Yo que he dado la vuelta por el Caquetá, pues la queja número 1 de los caqueteños es: aquí votamos por un señor que nos trajeron que no volvió nunca más. No sabemos ese señor de qué va, pero ese fue el que nos pusieron a votar por el señor Farelo. Sí, porque por lo menos Cuenca sí va. Claro, Cuenca es un señor que es del territorio y vive en el territorio, sí. por supuesto. Sí. Eso, digamos, lo que estamos diciendo aquí es, pero es que hay unos congresistas que tienen unas controversias con unos baldíos. Normal. Pero es que hay unos casos de estos que estamos mencionando que son gente que viene de otros territorios que sacan un poco de votos en lugares, pues imagínense, el Caquetá es totalmente el extremo sur de Colombia, mientras que él es del extremo norte de Colombia. ¿Qué hace el señor Farelo sacando 7,000 votos en el Caquetá? Es que cuando uno le empieza a ver la votación a la gente es donde uno empieza a escudriñar y a darse cuenta de por dónde es que va el agua al molino. Recuerde usted el caso de la UNGRD de los carrotanques. ¿En dónde termina? Termina en Itagüí. Termina en Itagüí. El caso de Uribia termina en Itagüí. ¿Quiénes son los que sacaron los votos en Uribia? 8,000 votos del senador conservador Trujillo. Entonces uno dice, a ver, ¿y este alcalde de Uribia, Partido Conservador, de quién es amigo? Es amigo del señor secretario de la Cámara de Representantes, el señor Lacutir, que es el que anda por ahí, ¿no? Bueno, en fin, no voy a hablar más del señor Lacutir. Eso ya me ha costado algunas demandas de pérdida de investidura. ¿Sí? Sí, por supuesto. Pero no importa, las he ganado todas, obviamente. Ya van 2 fallos a favor mío del Consejo de Estado de gente que me ha querido perseguir por esto que estoy diciendo aquí. Pero usted ve el caso de Uribia y dice, ¿cómo hace un senador de Antioquia para sacar 8,000 votos en Uribia? Un señor que allá no lo conoce nadie. ¿Y por qué justamente terminan los carrotanques en Uribia? No, pero además ¿Y quién? ¿Y de quién? Y entonces uno se pone a mirar y cuando llega el senador Trujillo, entonces se da cuenta que el señor Olmedo López había sido el secretario de Ambiente de Trujillo cuando Trujillo había sido alcalde de Itagüí, y entonces uno empieza a entender todo ese entramado del cual nadie habla, porque aquí juntos, esto solo... fueron juntos parte de la campaña de Gustavo Petro en las elecciones de hace 4 años. Fueron los únicos conservadores. Olmedo y Trujillo. Por supuesto, Trujillo fue que ahí único. Se volvieron a encontrar. Así es, Trujillo fue el único conservador que hizo parte de la campaña de Gustavo Petro, y usted sabe cómo son los compañeros del Partido Conservador. Al otro día que ganó Petro, pues lo nombraron presidente del partido, ¿no? ¿Usted recuerda eso? Me acuerdo.
además de eso, usted sabe que Petro ganó en un solo municipio de Antioquia, de los 140 y tantos municipios que tiene Antioquia, solamente en uno ganó, y es donde tienen la votación ¿quiénes? El señor Trujillo, la señora Lopera, de la cual nadie habla, pero para mí es la pieza del engranaje más fuerte de todo este escándalo. Y pues ella es, ¿quién es la ella tiene Lopera? jefe propio, que es el doctor, no sé si se le puede decir viendo su repertorio, Julián Bedoya. Julián Bedoya tiene hoy candidata al Senado de la República, es la representante de la Cámara, María Eugenia Lopera, ¿Por el partido? que es el centro de las que llaman la Sin Piedad del Partido Liberal, candidata al Senado, pero presidenta de la Comisión Séptima en el momento en que pasaron todas las reformas por la Comisión Séptima. Entonces meten preso a Andrés Calle, meten preso a Iván Name, pero nadie se preguntó qué pasó en las comisiones cuando tuvieron esos tres. De hecho, ya fue la coordinadora ponente de una de esas reformas que pasó por la Comisión Séptima, y ahí sí nadie mira, pero resulta que es que ella lo contó ella, no lo conté yo, lo contó ella, lo publicó en Facebook, que resulta que en la Corporación Autónoma Regional de Antioquia nombraron a su mejor amiga y postea la foto en Facebook abrazada con su mejor amiga. El último cheque que firmó Olmedo López la noche antes de renunciar era un cheque de 156.000 millones de pesos justamente a las dos corporaciones autónomas regionales que le entregaron el presidente Petro y la exministra Susana Muhammad, porque fue con el voto de los dos como se eligió la Corporación Autónoma Regional de Antioquia. Yo se lo advertí a Susana. Yo le dije, Susana, por favor, no vaya a dejar esta tacha en su hoja de vida. Usted es demasiado buena para esto. Así es mi amiga. Yo quiero muchísimo a Susana Muhammad. Hemos hecho ambientalismo de calle durante años, Susana Muhammad y yo. Yo se lo advertí antes de que lo hicieran. Se lo dije de todas las maneras posibles. No le vayan a entregar eso. Estos son bandidos a los que ustedes les van a entregar la Corporación Autónoma Regional. Corantioquia y Corurabá, porque les dieron las dos. El de Corurabá lo echaron porque presuntamente violó a su sobrina. Ese es el nivel de gente que pone esta gente en esos cargos. Es una cosa que es trágico y espantoso. Pues en este caso resulta que el único lugar donde Gustavo Petro ganó en Antioquia fue justamente en el Urabá. Usted conoce la historia del Urabá, lo que allá ha pasado. ¿Quiénes son los políticos que sacan los votos en el Urabá? ¿Con quiénes tienen nexos? ¿Con quiénes hacen negocios? ¿Cómo es ese asunto? Yo creo que este país va a tener que mirar eso con algo de seriedad, porque esa señora está haciendo campaña por todo el país con una tula de plata que yo francamente no había visto nunca antes en una campaña del Partido Liberal. Y mire que aquí hay gente que sabe hacer campaña con una tula. Yo no había visto una cosa igual a esta. Se lo juro de verdad. Sí. No lo había visto como lo he visto con esta señora, no lo había visto nunca antes. Bueno, yo creo que ¿tenemos otro o no? Hay muchos más. ¿Quiénes más? Pues, por ejemplo, que puedan estar en este podio de los en este podio, Luis Eduardo Díaz Mateus. No, pero ¿cómo me iba a dejar el hermano del gobernador de Santander? Y él tiene una controversia en un predio que se llama Lagunitas, en Cerrito, Santander. Son 141 hectáreas. Tienen un debate de límites y además en la forma de la adquisición. ¿Cómo fue que terminaron apropiándose de ese predio? ¿A quién fue que se lo compraron y cómo fue esa adquisición? Ahí hay una controversia, pero además tienen pues una controversia por el número de unidades agrícolas familiares que tienen ahí. Usted sabe que exacto, como eso se mide, pues eso tiene implicaciones para subsidios, para todo tipo de otros beneficios. Entonces ahí hay una controversia que no es solo de predios, sino que va de cómo se adquirió el predio y de cuántas unidades agrícolas familiares hay en ese predio. Pues el doctor Mateus pues es el hermano del gobernador de Santander, entonces este no es un tema menor. Todos van en el mismo... En Santander también hay que echarle una muy grande revisada a la política de Santander. A lo que está pasando con John Abiud y... Pues pero es que no es solo eso, es que fíjese usted cuántos gobernadores de ese departamento terminan metidos
en controversias como esta. Recuerde usted a los Aguilar, que ahora no los empacaron en el Partido Liberal Colombiano. Me toca a mí salir a competir con el señor Richard Aguilar, que renunció al Congreso para que no lo metiera preso la Corte Suprema de Justicia, para que le pudieran hacer vencimiento de términos en la Fiscalía General de la Nación. Su papá condenado por paramilitarismo. Condenado por paramilitarismo. Pero bueno, uno lo recibe, ¿no? El partido, el expresidente César Gaviria recibe a Richard Aguilar. El otro día, yo le voy a contar esto, María Jimena, que no lo he contado aquí, pero el otro día casi no me saluda María Paz Gaviria. Me la encontré en el Carnaval de Negros y Blancos y casi no me saluda por eso que voy a decir. Y es que ella dijo en la W, recién inscrita a la lista del Partido Liberal al Senado, la entrevistan y le pregunta a una de las periodistas ahí, porque en la W le pusieron un tapete rojo fuerte a María Paz en esa entrevista, fuerte. Entonces le pregunta una de las periodistas más independientes, ahí le pregunta, bueno, doctora María Paz, ¿usted cómo ve este tema de las críticas que se le está haciendo a la conformación de la lista del Partido Liberal? Es decir, su papá le dio entrada a los Aguilar, a los Pulgar, a los Torres, a los... Bueno, ahorita si quiere le echo un listado, aquí sí que hay un top 10, pero clarísimo. Entre los 10 más cuestionados de esa lista hay 140 años de condenas penales a familiares de ellos y más de 200 años de inhabilidades disciplinarias, de sanciones disciplinarias. Es una cosa de una catástrofe para el Partido Liberal. Uno no puede cambiar al maestro Darío Echandía por Pulgar. Uno no puede cambiar a Luis Carlos Galán por los Aguilar. Uno no puede cambiar, si se quiere, a Jorge Eliezer Gaitán por Lopera y no puede cambiar a Alfonso López Pumarejo por los Torres. Es decir, santo Dios bendito, yo hago parte del partido de los primeros, no de los segundos. Pero le cuento esto. Entonces María Paz Gaviria dice en esta entrevista que las responsabilidades penales y disciplinarias son individuales. Yo dije, ¿pero qué? Entonces me llamaron a mí como a la hora de esa entrevista y entonces pues me preguntaron por otras cosas, pero usted sabe que yo siempre meto mi cucharada. Entonces les dije, perdóneme, pero yo quiero empezar por controvertir a la doctora María Paz. ¿Cómo puede ser que la doctora María Paz diga que no hay ninguna responsabilidad política de su papá, el jefe del Partido Liberal, en la designación de los miembros de la lista del Partido Liberal y que eso son responsabilidades individuales porque son acusaciones penales? ¡Por Dios! Entonces eso ya es básicamente el lavado de cara a toda la clase política cuestionada, corrupta, paramilitar de Colombia. Perdóneme, eso es inaceptable desde todo punto de vista. Y claro, usted arrancaba su introducción diciendo que yo estoy haciendo una campaña muy incómoda, por supuesto, porque soy el único que alguna vez pues, se ha parado a cuestionar a César Gaviria en una campaña desde adentro del Partido Liberal. Yo le abono al presidente Gaviria que me haya dado el aval porque él sabía que esto iba a ser así. Yo creo que él no se imaginaba una campaña distinta de mi parte en este año electoral. Entonces yo le abono que me permita competir dentro del partido, pero pues yo evidentemente tengo que decir estas cosas. Es inaceptable que César Gaviria, su entorno, haya hecho lo que está haciendo con el Partido Liberal. Da vergüenza. Pero ¿cuándo es que ustedes van? Porque usted, Chacón, hay muchos ya están peleando, pero minoría. Ya lo sacó, pues ya sacó a Carlos Felipe Quintero. Sí. Ya lo echó. Ya lo echó. Y lo acabó políticamente. Sí. Se encargó de acabar Ardila en el Putumayo. Se encargó de acabar Ardila. Lo que hizo con Ardila fue silencioso, callado. No fue que no le dio el aval, fue que lo asfixió, lo ahogó con todas las decisiones que tomó, dándole los avales a senadores de otras partes para lograr ahogar a Ardila. Entonces Ardila lo acabó. Yo no entiendo cómo me dio el aval a mí. Para mí sigue siendo como una... Yo creo que a mí no tenía cómo negarme el aval. Es que eso sí hubiera sido un escándalo. Es decir, Carlos Felipe Quintero, yo lo quiero mucho, todo lo que quiera, pero pues digamos, yo vengo siendo María Jimena, soy el único liberal que aparece permanentemente entre los 10 primeros en todas las encuestas de senadores y representantes del país. Conmigo la controversia era otro precio, digamos. Yo creo que, y además pues él también es pragmático, ¿no? Él dice, Lozada va a sacar un poco de votos. A veces los votos me sirven para poder elegir a mis muchachos. No, es realmente muy lamentable, María Jimena, lo que está pasando en el partido. Yo creo que este partido hay que retomar esas banderas de siempre. El Partido Liberal, las banderas socialdemócratas no pueden morir. Yo creo que ha sido un grave error también de quienes se han ido del partido sin dar la pelea al interior. No, sí. Porque le entregaron el partido a Gaviria, le pavimentaron la avenida para que él sea hoy, pues básicamente omnipotente, omnipresente. Sí, él es básicamente el rey del Partido Liberal colombiano.
y cualquier crítica que se le haga, pues él ahora responde. Antes, cuando él era joven, cuando el presidente era joven, él era capaz de aceptar las diferencias. Hoy no. No, a mí me pasa lo mismo con el expresidente. Yo lo admiro mucho, pero no compartimos en nada y le molesta profundamente. Le molesta profundamente, así es. Lástima, debería... Sí. No, pues salir a la controversia. Salir a controversia. Es que uno tiene que responder por sus decisiones. ¿Cómo no va a responder? Después de lo que nos pasó con Mario Castaño. Es que nosotros hoy tenemos una silla vacía. El tema de las marionetas no fue un tema menor. Si usted me permite hacer conjeturas, yo le digo, para mí, yo lo digo aquí con todas las luces, a Mario Castaño no murió de muerte natural, si usted me lo pregunta a mí. ¿Cómo así? Pues no murió. Yo no creo que Mario Castaño haya muerto de muerte natural. Sino que de repente un día se le hincharon los pies y se murió al otro día, ¿no? Mario Castaño iba a cantar como un mariachi. Mario Castaño estaba buscando un principio de oportunidad. En ese momento. Y había mucha gente metida en ese cartel de las marionetas. Es una de las grandes redes de corrupción. Yo todo esto lo digo con un presunto, un gran presunto, pero si a mí me preguntan mi opinión, yo creo que a Mario Castaño lo envenenaron en la cárcel, es lo que yo creo. Fue lo primero que me vino a la cabeza cuando mataron a Mario Castaño, cuando murió. Yo dije, hombre, Mario se va a morir en la cárcel justo buscando este principio de oportunidad, sabiendo las cosas que sabe Mario Castaño de la clase política de este país. Bueno, ustedes oyeron ya a Juan Carlos Lozada. Hoy viene con la metralleta. Hoy está, mejor dicho, él es un político que está compitiendo por el Senado. En el Partido Liberal soy el número 22, si me permite esa cuña. Todo esto que he dicho, al menos de echar la cuña, soy el número 22 del Partido Liberal. Y lo dicho, lo más importante también es qué es lo que hacen los políticos, qué hacen cuando llegan al Congreso, ¿no es verdad? Y que tienen que desempeñar un papel que tiene que estar acorde con sus funciones. Y yo creo que me parece muy interesante que usted haya venido a presentar su última denuncia, porque plantea la necesidad de que personas como usted pues estén siempre en el Congreso. Por supuesto, y este tema, además es un tema de fondo, María Jimena, porque hay muchos tipos de escándalos en Colombia, hay que decir. Hay escándalos que se vuelven muy mediáticos, pero que en los problemas de fondo de Colombia son muy panditos. Y hay que decirle a la Corte, que la Corte no se le olvide que desde luego ha sido yo creo que el gobierno de Juan Manuel Santos, una prioridad empezar a saber cuántos baldíos hay en Colombia. Lo que pasa es que para poder saber cuántos baldíos hay en Colombia se necesita voluntad política. Así es, y volver a organizar el catastro de este país. Y para tener voluntad política, la respuesta a eso es actualizar el catastro multipropósito. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces, pues, no sé, la pregunta final que yo le tenía es, ¿posibilidad de volver a presentar este proyecto? O sea, ya no se puede. Hemos estado trabajando en una versión que le haga caso a la Corte Constitucional, y es decir, cuando ese baldío sí esté dentro del ¿cómo se dice? Dentro del catálogo de baldíos de los que sí tiene noticia el Estado, entonces ahí sí debería aplicar el delito. Está bien, si el Estado no puede mostrar que ese baldío estaba dentro de no puede mostrar dentro de los registros de los baldíos de Colombia, ok, entonces pues no se puede aplicar la ley penal, pero dentro del que sí, ¿cómo es que usted no va a aplicar la ley penal si es que el señor sí sabía efectivamente que se estaba robando un baldío? Ahí tiene que aplicar la ley. Entonces vamos a volver a presentar el proyecto un poco en la línea de la Corte. Yo estoy seguro que de todas maneras no lo van a querer hundir. Los agricultores grandes de este país, todos tienen por ahí una corrida de cerca. Entonces, por eso es que la SAC se opone. La SAC se opone porque ellos dicen, por Dios, esto lo que va a generar es una disrupción enorme en el campo colombiano. En el campo colombiano no hay pequeños acaparadores de tierra. Sí, no son los que grandes. Acaparan son los grandes. Y sobre todo en estos top 10 que hicimos, imagínese que son los grandes legisladores. Los grandes políticos regionales de Colombia. Así es. Muchas gracias. A usted, María Jimena. Y suerte, Juan Carlos. Ay, mi Dios. Sí, señora. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original
del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.